Hoy te traje esta hermosa idea para decorar lo que gustes. Es una hermosa flor y es muy fácil de hacer. Tiene una medida de 9 centímetros y la verdad es muy bonita para decorar cualquier prenda que tengas en casa. Por aquí yo tengo otra en blanco y esta la voy a estar utilizando para decorar este hermoso gorrito para bebé. Si les gustaría aprender a tejer este gorrito, déjenmelo en los comentarios. Antes de continuar, quiero invitarlos a suscribirse, activar la campanita y así no se pierden los próximos tutoriales. A los que ya son parte de esta hermosa comunidad, muchas gracias y bienvenidos. Estaré utilizando este hilo que se llama Sinfonía. Es de algodón 100% mercerizado y es de 2 milímetros de grosor. Lo estaré tejiendo con esta aguja de 2.5 milímetros. Necesitaremos una tijera, aguja lanera, aguja de coser, un poco de hilo de coser y 3 perlas número 5. Empezaremos con un nudo deslizado, así que vamos a colocar la parte corta del hilo sobre la que va hacia el ovillo. Introducimos la aguja desde abajo, tomamos hilo y a continuación vamos a estar tejiendo una base de 36 cadenas. Cuando ya tengan las 36 cadenas vamos a empezar la primera vuelta. Para ello vamos a contar una y en la segunda cadenita vamos a introducir la aguja, sacamos y hacemos un punto bajo. Repetimos, introducimos en el siguiente punto, sacamos y hacemos un punto bajo. Esto pues lo vamos a estar repitiendo con cada una de las cadenitas. Ya por aquí he llegado a la primera cadenita que hicimos y vamos a empezar la vuelta número 3. Para ello vamos a estar subiendo 6 cadenas. Aquí llevo 3, 4, 5 y 6. Tomamos lazada y en ese punto donde subimos la cadenita vamos a estar tejiendo un punto alto, pasando hilo por los dos primeros anillos y luego por los dos que siguen. Tomamos lazada, nos saltamos un punto base y en el siguiente punto introducimos la aguja, sacamos y hacemos un punto alto. Luego 3 cadenas, tomamos lazada, introducimos en ese mismo punto, hacemos un punto alto. Y como podrán ver hemos hecho una V. Aquí llevamos 1, 2. Esta pues será la secuencia a tejer en esta segunda vuelta. Vamos a tejer uno más. Tomamos lazada, nos saltamos un punto y en el siguiente hacemos un punto alto. 3 cadenas y otro punto alto en ese mismo punto. Esto pues lo vamos a estar repitiendo como ya les comenté hace un ratito en toda esta vuelta hasta llegar al último punto. Ya por aquí he terminado esta vuelta, en total he tejido 18 V's. Ok, vamos a empezar la tercera vuelta y para ello pues vamos a girar, introducimos la aguja dentro de este primer espacio, hacemos un punto deslizado, subimos una cadena, tomamos lazada y vamos a estar tejiendo 3 puntos altos. Ya por aquí llevo 1, 2 y 3. Subimos 2 cadenas, introducimos por aquí para tejer pues un punto deslizado y crear un picot. Continuamos con 3 puntos altos. Ya llevo 1, 2 y 3. Bajamos con una cadena e introducimos la aguja en este mismo espacio, hacemos un punto deslizado y ya tenemos el primer pétalo listo. Vamos a hacer uno más, introducimos pues dentro del espacio que sigue, hacemos un punto deslizado, subimos una cadena y tejemos los 3 primeros puntos altos. Cuando los tengan listos van a subir 2 cadenas, introducimos por aquí, hacemos un punto deslizado, creando así un picot
continuamos con 3 puntos altos, 1, 2, 3, bajamos con una cadena, introducimos en este mismo espacio, sacamos y hacemos un punto deslizado y ya tenemos pues el segundo pétalo. Esto lo vamos a estar repitiendo con cada una de estas V's que hicimos en la vuelta anterior. Ya por aquí he terminado de tejer todos mis pétalos y bueno, para cerrar el último pétalo vamos a hacer una cadena y vamos a introducir la aguja en la tercera cadena de subida, o sea, esta de aquí. Hacemos un punto deslizado, luego una cadenita y este hilo lo vamos a cortar un poco largo, ya que con este mismo hilo vamos a estar armando nuestra rosa. Lo voy a cortar justo por aquí, tiramos del anillito y ajustamos. Vamos a buscar una aguja lanera para entonces pues empezar a armar nuestra flor. Ya por aquí he colocado la aguja lanera en el hilo que dejamos largo. Y ahora básicamente lo que vamos a hacer es ir pues enrollando de esta manera o girando el tejido hasta formar la rosa. Miren que ya se va viendo muy bonita y bueno, vamos a tratar de que esta rosa pues mantenga su forma cosiendo en la parte de atrás. Por aquí tengo mi aguja y voy a estar pues haciendo unas puntaditas a través de todo mi tejido, que puede ser así como lo estoy haciendo yo o lo pueden hacer de 2 vueltas en 2 vueltas. La técnica de coser esta flor pues va a variar según ustedes, como ustedes lo quieran hacer. Yo lo estoy haciendo así de esta manera primero y luego si veo que me queda floja pues le hago más puntaditas. Y bueno, ahí ya parece estar bastante sujeta pues mi flor. Esto lo voy a traer hacia abajo y voy a pasar una puntada así a través de esta parte de nuestra flor. Luego voy a llevar esta aguja para el centro de la flor y voy a hacer un nudito con estos 2 hilos. Una vez hecho esto voy a hacer otra puntadita y voy a cortar el hilo. Miren, a esta flor nosotros le podemos agregar una perla por aquí, solo que la perla debe ser un poquito grande, por ejemplo esta, o pueden agregar pues más de ese mismo tamaño, pueden ser unas 3. Miren que se ve muy bonito. Esto pues lo pueden hacer con este mismo hilo o pueden buscar otro pedazo de hilo y hacerlo. Y así nos queda lista esta hermosa flor. Espero que este proyecto te haya gustado, te sirva para decorar alguna prenda que quieras pues agregarle un toque de crochet. La verdad es muy fácil de hacer, ya lo vieron, no lleva mucho material y las puntadas son básicas. Si te gustó este tutorial no te olvides en dejar un like, comentar y compartir para que así pues otras personas puedan disfrutar de este tutorial. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por tu visita y nos vemos en el próximo. Chao, chao.